Vamos a empezar ahora otra sección que ya hemos probado en otros capítulos, que es de preguntas y respuestas, un poco Ujú. así más rápidas, con normalmente mitos que existen alrededor del cáncer hereditario. Preguntas que la gente tiene o que incluso la gente da por sentado y que muchas veces no son ciertas o la información no está del todo completa. Si ayudamos un poco a entender Ujú. en global cómo funciona y qué es verdad y qué es mentira con respecto al cáncer hereditario. Primero de todo, ¿tener una mutación significa que voy a tener cáncer? No necesariamente. La mayoría de los síndromes hereditarios, el tener una mutación patogénica, lo que significa es tener pues, una predisposición, es decir, un aumento de riesgo de tener un cáncer, pero no necesariamente significa que vayas a heredar, que vayas a desarrollar ese cáncer. O sea, lo que tienes es la En la predisposición. mayoría de los síndromes hereditarios, así es. Muy bien. Si tengo una mutación, mi hijo lo va a tener también. Bueno, pues como hemos explicado, en la mayor parte de los síndromes hereditarios el tipo de herencia se denomina autosómica dominante. Eso quiere decir que la probabilidad de transmisión a la descendencia es del 50%. ¿Es así en todos los tumores o en No, los síndromes hereditarios? existen algunos síndromes hereditarios que tienen otro tipo de herencia y entonces pues no aplicaría esta explicación, ¿no? que acabo de dar, pero en la mayoría, en el 90% de los síndromes hereditarios, el tipo de herencia es autosómica dominante y la probabilidad de heredarlo es del 50%, igual para hombres que para mujeres. Vale. Si nadie en mi familia ha tenido nunca un cáncer, ni hay una agregación familiar que me haga pensar en que pueda haber un síndrome genético hereditario, ¿yo puedo tenerlo de inicio? Bueno, no es lo más frecuente, pero sí, podría ser el primer caso de la familia, es decir, que es lo que conocemos como las mutaciones de novo. Puede ser que seas el primer caso de cáncer hereditario en tu familia. ¿Puede existir la posibilidad en la que yo tenga un síndrome de cáncer hereditario, pero no lo quiera saber? ¿Cómo se actuaría? Bueno, a ver, si realmente eres el caso índice de la familia, es decir, el caso en el que habría que empezar a hacer el estudio genético y no quieres realizártelo, bueno, por supuesto, al final la última palabra la tiene el paciente y es su derecho decidir si quiere o no realizarse el estudio genético. Pero sí que es cierto que el no querer realizárselo, siendo el caso índice, pues puede tener repercusiones negativas para el resto de la familia, porque a lo mejor el resto de la familia no pueden estudiarse. Vale. ¿Los estudios genéticos que realizamos solo sirven si tengo cáncer o también si no lo tengo? Bueno, como hemos explicado, el diagnosticar un síndrome hereditario en una persona con cáncer puede tener implicaciones a nivel de tratamiento y también en la prevención de segundos tumores, pero también tiene mucha importancia en los consultantes sanos, es decir, en aquellos portadores sanos se pueden establecer, como hemos explicado, estrategias de prevención que ayuden incluso a evitar que se produzca cáncer a lo largo de la vida. Vale. Y si voy a la consulta de consejo genético, me hago un test genético y me sale negativo, ¿ya no tengo riesgo de cáncer? Bueno, pues esto es lo que hemos explicado, que no siempre, hombre, si tienes una mutación en la familia y das negativo, es un verdadero negativo, entonces no tienes el riesgo familiar, pero puedes tener el riesgo esporádico de cáncer, que como bien sabemos es una enfermedad cada vez más frecuente. Y cuando tenemos un estudio no informativo, es decir, un estudio negativo dentro de una agregación familiar, pues hay que hacer un seguimiento adecuado a la historia familiar. Y aquí pues me gusta incidir mucho en la importancia de adoptar estilos de vida saludables, es decir, ejercicio físico, dieta saludable evitando ultraprocesados y sobre todo evitando tóxicos carcinógenos ya conocidos como son el tabaco y el alcohol, ya que la adopción de hábitos de vida saludables puede disminuir nuestro riesgo de cáncer independientemente de nuestra carga genética. O sea, que sigue siendo, como hemos dicho en anteriores podcasts, lo más importante, los Crucial, hábitos de vida por crucial. encima de pues, otra serie de medidas que podemos Ujú. adoptar que no son tan importantes como, por ejemplo, evitar el tabaco, evitar el alcohol. En el podcast de Efectivamente, prevención ya lo hablábamos, que son fundamental. prioritarios. ¿Hay algún mensaje que quisieras enviar a pacientes con alguna mutación, familiares, gente que tenga dudas, incluso a la población en general con respecto al cáncer hereditario? Bueno, yo creo que el primer mensaje es si estás en una familia en la que hay varios casos de cáncer y nadie ha sido estudiado y no habéis consultado nunca, pues yo creo que es muy importante hablarlo con tu médico y consultar en las consultas de cáncer familiar o las unidades de cáncer familiar para ver si hay indicación, por supuesto, de estudio genético. Y en aquellas familias donde ya están diagnosticadas de un síndrome hereditario de cáncer, bueno, pues la importancia de poder realizar estas medidas de seguimiento de alto riesgo para evitar la aparición de cáncer en el futuro.